La pandemia sanitaria que sufre el mundo se está tornando en una pandemia de hambre, más devastadora que el propio virus. Según el Programa Mundial de Alimentos, 270 millones de personas van a pasar hambre este año. Las restricciones y confinamientos impuestos por muchos países están teniendo un grave impacto en la economía y han acabado con millones de negocios y empleos en todo el planeta. Bienvenidos al especial coronavirus. No crean que el aumento de la pobreza que ha desatado la pandemia es un problema que afecta únicamente a países en desarrollo. Aquí en Europa, las llamadas colas del hambre cada vez son más largas en multitud de ciudades. En la capital francesa, París, muchos estudiantes se han quedado sin sus tradicionales empleos con los que costeaban sus estudios y su vida en general. Ahora tienen que recurrir a ONGs para poder comer. Largas colas en medio de una ola de frío en Europa. Estos estudiantes parisinos aguardan pacientemente su turno frente a un centro de distribución de alimentos. Muchos de ellos tienen problemas para costear sus comidas en medio de la crisis del COVID-19. Con los bares y restaurantes cerrados desde hace meses, han desaparecido muchos empleos que tradicionalmente ocupan a estudiantes. A veces tengo problemas para llegar a fin de mes. Normalmente trabajo como niñera, pero es difícil en este momento con la crisis sanitaria. Los padres son más reacios a emplear a desconocidos y trabajar después de las 6 de la tarde tras el toque de queda parece imposible por el momento. El jueves pasado había unas 500 personas haciendo fila para recibir paquetes preparados por la ONG Linké, que recolecta alimentos de restaurantes y mercados que de otro modo habrían terminado en el basurero. Hoy en día es más complicado alimentarse. Por ejemplo, tengo problemas con las ayudas a la vivienda. Ha habido una reforma que me ha privado de casi 100 euros al mes, así que he tenido que recurrir a Linky, ya que es un momento difícil y estoy tratando de arreglármelas. Cada semana la ONG distribuye unas 25.000 comidas. Somos testigos de la dramática situación en la que se encuentran los estudiantes. Lo percibimos cuando hablamos con ellos, así como a través de todos los correos electrónicos que recibimos, que están cargados de mucha angustia. Tenemos estudiantes que no pueden permitirse un ticket de metro para venir a buscar la comida. Se encuentran en una situación catastrófica y queremos ayudarlos y responder a esta situación. La ONG inició esta campaña de ayuda a los estudiantes en octubre, cuando comenzó la segunda ola del COVID-19 en Europa. A pesar de que el presidente francés Emmanuel Macron prometió a todos los estudiantes universitarios 2 comidas al día por €1, muchos tienen dificultades para salir adelante en una Francia paralizada por la pandemia. Y para saber más sobre los efectos de esta pandemia en Francia, conectamos con la periodista Diana Jayón en París. Saludos, Diana. ¿Cómo está afectando la pandemia a la economía gala? Paco, un cordial saludo desde París. Pues obviamente son varios los sectores que se ven afectados y según los últimos resultados que se han arrojado, los de final del 2020, la economía de Francia se desaceleró en un 8,1%. Y aunque el gobierno ya ha dado un paquete de 300.000 millones de ayudas para los sectores más necesitados, parece no ser suficiente. Lo que tiene que ver con el turismo y también con los restaurantes que ya cumplen casi 6 meses cerrados, son obviamente olas de problemas económicos que se desatan día a día y que afectan a su vez a otros más sectores. También el desempleo ha tocado una cifra de techo de 3.800.000 personas en Francia que al día de hoy no tienen ningún empleo. Increíbles las cifras. Y el presidente francés Emmanuel Macron ya anunció una medida para que los estudiantes puedan comer por tan solo €1. Cuéntanos. Sí, hace unos días el presidente francés anunciaba una batería de ayuda para los estudiantes después de ver estas colas que le han dado la vuelta al mundo, porque muchos de ellos están inclusive estos jóvenes pidiendo a los supermercados que les dieran aquellos alimentos perecederos que no se habrían logrado vender en los días de sus fechas límites. Así que en este momento los restaurantes estudiantiles están ofreciendo 2 comidas al día por tan solo €1 a los estudiantes. Algunos incluso dicen que no es suficiente esta ayuda. También ha dado un cheque psicológico, es decir, una ayuda psicológica, una asesoría para estos jóvenes
jóvenes, muchos de ellos en depresión porque son personas que estaban manteniéndose acá y sus estudios con trabajos de medio tiempo o trabajos informales que obviamente debido a la pandemia se han acabado. Así que la situación en este momento es muy grave realmente para estos estudiantes. Las ayudas parecen no ser suficientes hasta el momento. Gracias, Diana Jayón, desde París. Un gusto estar con ustedes. Y si esto está ocurriendo en la quinta economía más grande del mundo, imagínense lo que está pasando en otras zonas menos favorecidas del planeta. En Latinoamérica, según la ONU, 20 millones de personas pasarán hambre en los próximos meses. En muchos lugares han tenido que recurrir a estrategias de alimentación no vistas desde tiempos de guerra o conflictos, como las ollas comunes. Llenar la olla común para alimentar al barrio. Es lo que se proponen Genoveva Satalaya y sus vecinos cada mañana cuando salen a recorrer los mercados de Lima. Recolectan comida donada por los comerciantes que luego cocinan colectivamente. De esta olla se alimentan unas 120 personas. Se cocina de lunes a viernes. Es por lo mismo de la pandemia, que ahorita no hay trabajo, los niños, hay niños acá, tenemos personas discapacitadas, niños recién nacidos. Como ves que es tan crítico ahorita no encontrar trabajo. Hay personas que no trabajan desde el año pasado. Las ollas comunes surgieron en el país durante el conflicto armado de los años 80 y 90 entre el Estado y el grupo terrorista Sendero Luminoso. Esta estrategia de supervivencia, que también se ve en otros países latinoamericanos, se ha convertido en un símbolo de las luchas de la región. Y se vuelve a hacer presente con la pandemia. En Lima hay casi 1 millar de ollas comunes reconocidas por los funcionarios de la municipalidad, pero muchas no están registradas y no reciben ningún tipo de ayuda. El gobierno anunció que enviaría recursos a muchas ollas comunes, pero como son tantas, es posible que no lleguen a todos los barrios. Ahora las ollas comunes está existiendo por la pandemia que tenemos, ¿no? La necesidad nos hace habernos juntado entre vecinos, habernos juntado y podernos apoyar entre todos, poner un granito de arena de cada vecino, una recolecta, lo que tenga cada vecino, juntamos todos y así poder abastecer a personas que realmente no tienen, ¿no? Y poderles dar al menos un guiso que puedan comer. El 70% de la mano de obra peruana, incluida la mayoría de los residentes del barrio de Satalaya, trabaja en la economía informal y vive bajo el lema: si no trabajas hoy, no comes. No tenemos trabajo, no hay nada a veces que comer y juntándonos a veces todo un poquito si llevamos algo para que los bebés coman. Yo tengo 2 hijos y eso es lo que estamos haciendo. Sin prestaciones de desempleo ni posibilidades de trabajar desde casa, muchos peruanos resuelven como pueden su situación alimentaria, en medio de una emergencia que ha dejado a más de 1/3 sin alimentos por falta de ingresos. Es esto lo que les obliga a cocinar en grupo, según una encuesta realizada en junio de 2020 por el Instituto de Estudios Peruanos. Y están lejos de ser una excepción, pues Naciones Unidas estima que en América Latina unos 20 millones de personas pasarán hambre. Y nos vamos ahora a Caracas con Marianela Herrera, médica nutricionista del Observatorio Venezolano de Salud. Saludos, Marianela. El virus se ha ensañado especialmente con Latinoamérica, donde a finales de 2020 se estimaba que unos 231 millones de personas vivían en la pobreza, el número más alto registrado desde hace 15 años. Cuéntanos. Es correcto, Paco, porque desde hace unos años atrás Latinoamérica empezó a experimentar un decrecimiento económico, a la vez que los números del hambre comenzaban a aumentar, particularmente por la situación que ya vivía Venezuela y que hizo retroceder en gran medida los avances que se habían establecido en la región para mejorar los números del hambre. Pero a Venezuela esto la toma con una crisis dentro de otra crisis, lo cual ha sido devastador en términos internos del país y así también a los lados intrarregionalmente por las consecuencias que la misma crisis venezolana implica. Marianela, ¿quiénes son los que más están padeciendo inseguridad alimentaria en esta pandemia?
Fíjate, como siempre, los más vulnerables, los más desprotegidos, aquellos que tenían un trabajo informal, un trabajo a diario, con los que mantenerse a sí mismos y a sus familias, de tal manera que es como que si hubiéramos puesto a pelear la economía con la epidemiología, porque las medidas del COVID para protegernos nos piden que nos quedemos en casa, pero la gente se pregunta, ¿me muero de COVID o me muero de hambre? Y esto es realmente muy lamentable, no solamente en Venezuela, sino a través de toda nuestra región. Tú estás en Venezuela. ¿Se está viendo un aumento del número de desplazados debido a la inseguridad alimentaria también en otros países de Latinoamérica? Sí, se están viendo. La gente está moviéndose, buscando mejoras, buscando alternativas. Fíjate que ya continúa el flujo migratorio de Venezuela hacia Colombia y en particular en Colombia también hay unos problemas gravísimos, como precisamente los altos números de casos activos de COVID que tampoco ayudan a superar esta grave crisis. De tal manera que, bueno, una de las iniciativas que hemos tomado, por lo menos en Venezuela, para poner un poco de realidad en el diagnóstico, es el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para establecer un poquito cuál es la realidad, qué es lo que no se estaba contando ni midiendo y poderlo explicar. Gracias, Marianela Herrera, médica nutricionista del Observatorio Venezolano de Salud, por estas informaciones que nos acabas de dar desde Caracas. Muchas gracias. Y aún encontramos casos mucho peores que en Latinoamérica. Hasta 400.000 menores de 5 años podrían morir en Yemen este año como consecuencia de malnutrición aguda, a menos que reciban asistencia urgente. Así alertaron varias agencias de las Naciones Unidas la semana pasada. Además, se prevé que casi 2,3 millones de niños menores de 5 años en este país sufran de malnutrición aguda en 2021. La situación, que ya era precaria desde que comenzó el conflicto armado, se ha agravado por el impacto de la pandemia de COVID-19, que ha absorbido los ya escasos recursos del pobre sistema de salud yemení. Y hasta aquí nuestro especial coronavirus. Gracias por su confianza. Ya saben que pueden seguir estos y otros temas por nuestra página web y redes sociales. Cuídense mucho. Hasta pronto.